Ant-Man and the Wasp: Quantumania Review, dirigida por Peyton Reed. Este es el final de la trilogía de Ant-Man, nueva película de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, y ya pieza inicial de la fase 5. La fase 4 tuvo literalmente de todo. Ha sido uno de los momentos más polémicos del universo de Marvel, en el sentido de que nadie ha sabido cuál es la dirección, cuál es el sentido desde Endgame, que todo más bien ha parecido una secuencia borrosa de sucesos que no parecieran ir a un lado específico, más que contar historias que no tienen relación una con la otra. Lo que a mi parecer no es necesariamente malo, porque si bien no todos han sido éxitos, las películas han ido desde cosas excelentes como Doctor Strange en el multiverso de la locura, cosas buenas pero no espectaculares como Shang-Chi o incluso Spider-Man No Way Home y Black Widow y Eternals. Entonces sí, a mi parecer ha habido literalmente de todo el rango de lo que podría esperar, desde películas muy mediocres hasta cosas excelentes. Sin embargo, Quantumania se presenta a sí misma como el puntapié de la fase 5, hacia ya más bien tener un hilo principal, tener un punto conductor de ok, esto es lo que va a seguir pasando con Marvel. Y en este filme Paul Rudd de nuevo es Scott Lang, Ant-Man, quien ahora después de los sucesos de Endgame se ha vuelto alguien excesivamente popular y ha tenido un poco que lidiar con el hecho de que desapareció durante los 5 años del blip. Sin embargo, tanto él como Hope, los padres de Hope y la hija de Scott Cassie terminarán accidentalmente en el reino cuántico, y mientras buscan escapar se toparán con una amenaza bastante fuerte. Las películas de Ant-Man no son el punto culmine de lo que el cine de Marvel es. Podríamos argumentar mucho sobre la distinta calidad de algunas de estas películas, pero creo que no voy a sorprender a nadie si les digo que Peyton Reed no es el director más creativo que ha tenido algunas de estas películas en sus manos. Si bien la primera Ant-Man es bastante divertida, ligera y decente dentro de todo, Ant-Man and the Wasp es probablemente una de mis películas menos favoritas de Marvel, junto a Thor: Un Mundo Oscuro. Y es que siento que estas películas y estos personajes no son tan interesantes como para mantener estas historias vivas en sí mismas. Y Quantumania es un animal muy extraño, porque siento que cada una de estas cintas había atentado aún más con el hecho de ok, ¿qué es lo más pequeño a lo que podemos ir? Así que supongo que era cuestión de tiempo antes que decidieran que tenían que aparecer en el reino cuántico, un elemento que ya estaba presente en las primeras películas e incluso había sido un punto culmine en entender la resolución de Avengers Endgame. Pero pasa que siento que las películas de Ant-Man se caracterizaban por ser más cercanas a la comedia, así que presentarlas como el puntapié inicial de esta fase 5, presentando literalmente al villano que va a ser el antagonista principal de toda esta saga, es extraño porque esta película no es una comedia, es más bien un drama, y siento que Marvel juega en sus peores niveles cuando es más dramática. No es que esta película carezca de momentos ligeros o de intentos de chistes, pero es claramente un intento mucho más serio y aterrizado, entre comillas, por presentar a estos personajes de una forma que realmente te haga pensar que estás frente a una amenaza imponente que va a perseverar por diversas películas. Y simplemente creo que Peyton Reed no tiene esa capacidad en sí mismo. Creo que su dirección es demasiado flácida, demasiado aburrida. Este filme luce terrible. Los efectos visuales de esta película no están para nada a la altura de la proposición en la dirección de arte. Puedo imaginarme como muchos de estos diseños lucían excelente en la teoría, los storyboards, en las presentaciones, pero el momento en que fueron renderizados dentro de la película, simplemente pareciera que ningún personaje está en un entorno físico conversando uno con el otro. Lo que es muy trágico cuando contrastas esto al hecho de que hace un par de meses nomás vimos Avatar 2 y Avatar 2 nos introdujo en un planeta, una dimensión, un universo nuevo y nos hizo creer que este lugar existía, aun cuando claramente todo era efectos visuales. Pareciera ser que las películas de Marvel cada día entran más en la precariedad de sus efectos especiales, al punto en que ya pareciera que simplemente da lo mismo. Creo que cada segmento de esta película, cada fotograma que podrías tomar es peor que la anterior. Es una película increíblemente fea, muy horrible visualmente. Y ok, eso no es nada nuevo. Marvel hace tiempo se caracteriza por esta muy terrible dirección visual, incluso en sus mejores películas no logran sacudirse eso. Venimos pasando de un año en que los memes de Marvel han sido sobre lo terrible que son sus efectos visuales. Eso no es nada nuevo. El problema acá es que no solo tiene que ver con efectos visuales, es también el hecho de que la paleta de colores es feísima. Es un filme que pareciera ser que su visión de tener más colores, de tener estos colores horribles, como la paleta de colores de un enfermo, como de vómito, moco y heces. Y Peyton Reed, a mi parecer, no tiene esa capacidad de dirigir algo de tan alto presupuesto. Él es un director de comedia y creo que es un motivo por el que, si bien no hizo algo espectacular con la primera Ant-Man, puedo ver por qué terminó siendo la decisión para esa película. Porque el primer filme no decae tanto en la dirección, sino más bien en el ritmo, en los chistes, en el humor de estos personajes. Acá simplemente no tienes eso. Los intentos de humor son flácidos y fuera de un chiste muy específico que tiene que ver con la cantidad de agujeros que tiene Scott Lang, diría que no me reí prácticamente nada con esta película. Y es que la fotografía está a cargo de Bill Pope y solo puedo imaginarme que él no puso más que el nombre, porque su trabajo acá no se relaciona con absolutamente nada de lo que hemos visto en ninguna de las otras películas. Estamos hablando de la misma persona que nos trajo Baby Driver, Scott Pilgrim vs. el Mundo, The World's End, la trilogía original de Matrix, Spider-Man 2, Army of
of Darkness. Y ese es un problema consecutivo con Marvel, porque Bill Pope ya había colaborado en Shang-Chi. Shang-Chi igual tiene un tercer acto que se ve muy feo visualmente. Es como que toman a estos directores de fotografía con un estilo, con un carisma, con una personalidad, que les quitan absolutamente todo lo que los hace especiales. Pero ok, suficiente de lo horrible que esta película se ve. Hablemos de los personajes. Creo que el principal problema es que todo el elenco pareciera no querer estar en esta película, y parece ser que los personajes no están escritos para tener algún desarrollo o alguna presencia en el filme, sino que principalmente porque necesitaban presentar a este antagonista, y la única película en que hacía sentido mostrarlo era esta, pero estos personajes no tiene sentido que estén en conflicto con esta persona, así que en realidad la película no le hace ningún favor a nadie del elenco, porque Scott Lang es exactamente la misma persona al inicio de la película que al final. Prácticamente todos los personajes son iguales al inicio que al final. No hay ningún conflicto real que mueva a estas personalidades hacia adelante, que los haga crecer como seres humanos, que te haga pensar que hay algo en juego más que literalmente sus propias vidas. Hay un muy superficial tema sobre la idea de que a Scott Lang se le están yendo los humos a la cabeza y tener que preocuparse por aquellos que no son él o sus cercanos directamente. Pero el problema es que este es un conflicto armado para esta película. Esto no se relaciona con las otras películas de Ant-Man, o dicho sea de paso, cualquier otra película de Marvel. Scott Lang no ha sido sin otras películas, entonces le entregan este pequeño conflicto que no tiene que ver absolutamente con nada del resto de la trama, entonces de repente solo se resuelve y tú tienes que aceptar que este es un momento muy culmine y especial, porque no sé, supongo que es parte de una historia el que el conflicto sea, ok, el personaje aprendió su lección, a pesar de que esta lección no tiene que ver con absolutamente nada de la historia. Ver que hablar del resto del elenco, creo que todos acá son increíblemente servibles. No puedo creer que arrastraron a Bill Murray esta película para que aparezca en lo que hicieron con él. Y el elefante de la habitación, Catherine Newton. Es bastante controversial su inclusión en esta película, porque el personaje de Cassie había sido introducido en Avengers Endgame con otra actriz, y esta actriz ni siquiera se enteró de que la iban a recastear hasta que simplemente salió la noticia de que en Quantumania Catherine Newton iba a ser de este personaje. Y primero que todo, es súper feo hacer algo así, quitarle a una actriz la oportunidad de su vida de aparecer en una película de todo presupuesto para poner a otra actriz que es un nombre más reconocible y que apuestan en que pueda atraer gente a los asientos. Nadie va a ir a ver esta película porque sale Catherine Newton. Incluso gente que fuera a ver esta película por Catherine Newton probablemente ya está vendida al filme por el mero hecho de que por la chucha es una película de Marvel. Estas películas hacen plata solo por existir. Y el problema es que realmente no siento que la edición de casting esté cimentada en algo en la cinta, porque Cassie es un personaje superficial, es un personaje que realmente existe como un MacGuffin. En algún momento tiene presencia para ser amenazable, como que puedan amenazar a Scott Lang diciéndole, hey, vamos a matar a tu hija si no hace lo que queremos. No tiene otro propósito, lo que es raro porque ya tienes a Hope. Hope ya es un elemento importante en la vida de Scott Lang, entonces ¿por qué meter a Cassie en todo esto? Entiendo quizás querer desarrollar esto un poco más, pero no le diste nada. Cassie no tiene personalidad en esta película. Simplemente siento que el filme quiere que tú empatices con ella porque la hemos visto en varias películas, principalmente cuando era más chica, y ese enlace, esa relación debería ser importante o significativa en este filme, pero no lo es porque no escribieron nada. Yo no odio a Catherine Newton, creo que ella es bastante decente cuando tiene el rol indicado. Me gustó mucho en Detective Pikachu, a pesar de que mucha gente no la ame en esa cinta, pero acá simplemente creo que está desperdiciada, creo que no tiene nada con lo que trabajar y simplemente no está acorde al tono del filme. Y para hablar del villano y la historia en general voy a entrar en spoilers, así que pequeña alerta de spoilers. Si no quieren arruinarse ningún elemento de la historia de esta película, entonces vayan a este momento en el video y no sé, hagan una opinión por sí mismos. Pues en esta película se introduce finalmente a Kang, interpretado por Jonathan Majors, una personalidad que no sé si tenía alguna expectativa, pero el tema es este. En algún momento durante la película me vi pensando, debería haber puesto más atención en Loki, porque vi Loki y no me gustó. La encontré muy aburrida y hacia el final siento que no retuve prácticamente nada de lo que se presenta en la conclusión. Entonces viendo esta película pensé, hay algo que estaría siendo mejor si hubiera puesto más atención en Loki, o si algo de Loki hubiera quedado en mí, porque este es el gran problema con estas películas y estas últimas dos fases. Con la introducción de las series de WandaVision, Loki y todas estas cosas, estoy muy poco interesado en lo que esté pasando en la pantalla chica, y de alguna forma me veo a mí mismo confuso ante la idea de que si no le pongo atención a cada una de las decenas de horas que existen en Disney Plus, no voy a entender estas películas. Y el tema es que esa amenaza no me hace querer ver las series, simplemente me hace sentirme menos entusiasmado por las películas. No voy a ir a ver mañana el resto de las series que no he visto pensando realmente quiero entender y amar lo que está pasando con Marvel, sino que por el contrario me siento menos entusiasmado por ver estas películas, porque ahora que no tengo el contexto de alguna de las series, simplemente no sé, siento que estoy viendo cosas fuera de contexto. Y ese es el problema con el personaje de Kang. Si bien muy probablemente está escrito para ser presentado en esta película, constantemente me da esta sensación de que cosas más importantes pasaron previamente. No se siente realmente como una introducción. No es amenazable, no es imponente, no es una fuerza de la naturaleza que realmente haga temer, y es muy raro que se presente tan de cara, porque en el caso de Thanos la estrategia
estrategia, si bien puede ser un poco discutible su efectividad, creo que servía bastante porque Thanos era una amenaza que se iba cultivando lentamente con pequeñas introducciones en otras películas hasta el punto en que te hace sentido, todo esto que tiene que ver con las gemas del infinito va directo hacia Thanos. En este caso, la amenaza de Kang se presenta tan directamente en esta película que te hace pensar, ok, ¿cuál es el punto de todo lo que hemos visto hasta ahora? Lo que odio decir, porque cuando veo una película no quiero estar pensando en todas las otras cosas que tenía que haber visto para entender, pero simplemente cuando la mitad de los filmes que han salido los últimos 2 años son completamente desechables, no puedo evitar pensar, ok, ¿cuál es el punto de cada una de estas cosas? ¿Y cuál es el punto igualmente de que se introduzca Kang en este instante? Porque en un momento, por ejemplo, Kang dice, maté una variante de tu amigo, el con el martillo, para que luego, no sé, lo derroten miles de hormigas. Entonces me hace pensar, ese Kang no tiene la pinta de haber derrotado a Thor. Y si este es el villano, el antagonista que van a presentar y un montón de hormigas pueden acabar con él, ¿realmente tengo algo para temer con las siguientes películas? Lo hace ver muy derrotable. Yo de hecho no estaba pensando que Kang muriera en esta película. Yo fui completamente con la idea de que al final tenían que perder. Ese era el puntapié que se iba a dar estas películas. En el hecho de que Ant-Man y todo este equipo iban a terminar perdiendo algo muy importante porque Kang tenía que sobrevivir, porque Kang es el personaje que va a ser el malo por el resto de las películas. Pero no realmente muere al final, y la conclusión con las escenas post créditos es que tienes que preocuparte de estas otras variantes de Kang, lo que lo hace ver muy desechable, porque al final, no sé, mucha gente criticaba en Avengers Endgame el hecho de que el Thanos que se presenta realmente no tiene ninguna relación con estos personajes como el Thanos de Infinity War. Son personajes completamente distintos porque son variantes distintas. Y si bien yo no tuve un problema con eso, lo que están haciendo ahora con Kang es eso multiplicado por 1000, porque finalmente si cada nuevo Kang que nos van a presentar va a morir y van a terminar presentando otro con otra variante, me hace sentir cero simpatía con el desarrollo, porque al final pienso, ok, presentaron algo como una historia, como un background para este personaje, solo para que al final resulte que no vale nada, porque el próximo Kang que se presente no va a tener relación con estos personajes, tampoco va a tener relación con Loki. Cada historia donde se presente, que al final, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué me debería interesar cualquiera de estas cosas? La respuesta es que no me van a interesar, simplemente esta película se siente tan desechable en ese sentido. Y al final ese es el gran problema. Ant-Man and the Wasp: Quantumania es una mala película porque es un filme aburrido que no presenta nada por lo que quiera volver, nada que quiera masticar, nada que quiera discutir. No apoyo esto realmente, pero es muy raro que siento que por gran parte del universo de Marvel, una de las estrategias más importantes había sido presentar películas donde la gente estuviera muy atenta de no querer spoilearse las resoluciones, los personajes, cómo concluían, y ese es el gran problema. Si bien habría una alerta de spoilers porque tengo respeto por la gente que me ve, honestamente creo que no hay nada que te pueda spoilear de esta película. No hay nada en este filme que sea sorpresivo, que sea enigmático, que te enganche con las cosas que están pasando con los personajes. Hasta el final, ¿qué puedo decir? Lo que pasa con estos personajes, pienso en MODOK, que es alguien con el que estaba interesado porque se veía tan bizarro, tan raro, pensé que iban a hacer algo muy extraño con él, pero al final simplemente aparece para morir en la misma película y sus intervenciones no son carismáticas, son raras, tienen una extraña relación con el resto del elenco, y siento que la única forma en que podría haberse salvado es si hubieran permitido que lo viviera por más películas. Es muy extraño que el universo de Marvel, siendo un universo, no permita que sus villanos progresen por más de un filme, siempre terminan desapareciendo, y los momentos en que han permitido eso, como por ejemplo el buitre de Spider-Man Homecoming, ahora resulta que está atrapado en el Morbius verso. Entonces no sé qué decirles. Creo que esta es una mala película, no es lo peor que Marvel ha hecho, me debato si es siquiera peor que Ant-Man and the Wasp, pero es malo. Y si bien anteriormente me había sentido un poco desconectado por Marvel, por todo el elemento de las series, en el sentido de no querer seguir viendo lo que salía en la pantalla chica, en este caso me pasa algo más extremo, que es que siento que no veo nada positivo en cómo esto va a progresar. No sé cómo podrían salvarla al punto en que lleguen a Avengers, la dinastía de Kang o Secret Wars. Simplemente no veo nada de eso pasando. Me entusiasma ver cosas específicas como por ejemplo Guardianes 3, pero pienso en los proyectos que vienen de Marvel, los Cuatro Fantásticos, y nada de lo que esta película presenta, siendo este gran puntapié para la fase 5, creo que se abre de una forma interesante. Y sobre todas las cosas, esta es una película muy aburrida. Ant-Man and the Wasp es un sólido 3 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? No sé qué agregar a todo lo que he dicho. Supongo que, dígame, ¿cómo cae esto en su ranking de Marvel? Para mí es la tercera peor probablemente. No sé si vaya a cambiar, no sé si me vaya a terminar gustando menos que las otras. Háganmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una perfecta semana. ¡Chao!